No, Lina, a ti por la invitación, además que se hace una tradición. Año tras año siempre estamos por aquí listas y pendientes de tener este espacio porque tenemos de una u otra manera la fortuna de que sea un tema muy dinámico y que todos los años tengamos algo nuevo que contar. Así que, pues, muchas gracias nuevamente por abrirlos y por mantener, digamos, esa conexión entre academia, sector productivo y, pues, rectores de la política, como somos, pues, desde el Ministerio del Trabajo. Voy a compartir pantalla. Chan, chan, chan. Creo que tengo deshabilitada la opción, tal vez. Espérame, ya Ah, no, reviso. acá está, ya la encontré. Listo, No te vale. preocupes. Listo. Bien. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo? Sí, esa también es una presentación, pero ya se alcanza a visualizar. Listo. Muy bien. Entonces, en primera medida les quiero contar, pues, quién soy yo, a qué me dedico en el ministerio y cuál va a ser como la dinámica de este espacio. Mi nombre es Ligia Carrera Monroy, yo soy asesora jurídica y técnica de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, abogada de profesión y he estado dedicada enorme parte de mi carrera profesional a todo ese tema de contratos formativos y como el ejercicio de la vinculación jurídica para poder hacer prácticas laborales en las diferentes modalidades pues, que existen en Colombia. En este contexto, la idea es que primero vamos a abordar un conjunto de conceptos generales, luego me voy a enfocar en las implicaciones o cambios mejor que trae la reforma laboral, pero quiero que tengamos un espacio mucho más fuerte, les propongo que tengamos un espacio mucho más fuerte para resolver dudas, inquietudes o preguntas, porque pues obviamente estoy con un público calificado que sabe muy bien de lo que estoy hablando, entonces voy a tratar de reducirme e irme solamente a los temas como más importantes para después solamente dejar espacio abierto para que tengamos un diálogo directo. Bien, entonces, lo primero que yo quería mencionar es este, digamos, elemento fundamental. Y es que las prácticas laborales hacen parte de un universo fundamental desde la pedagogía y la formación que se divide en, digamos, dos maneras básicas de aprender. O yo aprendo a través del saber de otros o aprendo a través del saber propio. ¿Me escuchan bien? No sé si el ruido de fondo nos ayude. Exactamente. O si me Ay, están escuchando bien. hay un poco de ruido de fondo. Entonces, denme un segundo, pido yo acá. Listo, ya mis compañeritos por aquí me ayudan con eso. Bien, entonces, les decía que hay dos maneras de aprender, a través del saber de otros y a través del aprendizaje por experiencia propia. En cualquier programa de formación hay esa mezcla de dos maneras de aprender, formación teórica y formación práctica. En algunos casos con mayor importancia la formación teórica, en otros casos con mayor importancia la formación práctica. En ese elemento, en ese contexto es importante entender qué es una práctica formativa, o sea, cómo se aprende desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva formativa, cómo se aprende a través de las prácticas y cómo se clasifican, porque esas clasificaciones tienen impactos en diferentes aspectos jurídicos que van desde riesgos laborales hasta responsabilidades por los aspectos de prestaciones sociales y demás. Las prácticas de laboratorio son una de las alternativas o una de las opciones o de los estadios de la formación práctica a través de las cuales se adelantan actividades formativas en un entorno artificial y ese es, digamos, el elemento más importante. Por otro lado, las prácticas en situación implican un proceso de inmersión del estudiante progresivo dentro ya de un entorno productivo real. Bajo este contexto, las prácticas laborales aparecen como prácticas laborales guiadas autónomas, siendo las primeras aquellas en las que el estudiante tiene supervisión permanente y las segundas en las que tiene formación periódica. Esto porque es importante, porque, por ejemplo, la afiliación de riesgos laborales de estudiantes que tengan un contrato de vinculación formativa solamente se hace visible o aplica para las prácticas laborales, no para las demás. Pero en el contrato de aprendizaje con la reforma laboral, la afiliación de riesgos laborales
se corre bastante y llega hasta la formación de prácticas de simulación y hasta a partir de ahí hacia allá en contrato de aprendizaje debe contarse con afiliación y cotización en riesgos laborales, lo que implica, además de un reto reglamentario importante, implica, digamos, una necesidad, por supuesto, importante de que las empresas, como escenarios de formación, las universidades, las IETDHs, el SENA también, por supuesto, tengan esto de presente porque implica un conjunto de transformaciones y de reajustes que tienen que hacerse, por ejemplo, para efectos de la póliza estudiantil, de reglamentos internos de trabajo, de reglamentos de prácticas, de minutas de contratos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Bien, teniendo esto presente, quiero abordar el siguiente elemento y es diferenciar los contratos del fenómeno jurídico, diferenciar las prácticas laborales, las pasantías, las prácticas sociales, las prácticas empresariales y las 30.000 denominaciones que existen de la formación práctica en Colombia de los mecanismos jurídicos para regular esa actividad formativa, que son esencialmente dos, que son la vinculación formativa y el contrato de aprendizaje. Bien, esta es, digamos, como la estructura del fenómeno social, que son las prácticas laborales y los mecanismos de su formalización. Si ustedes se dan cuenta, el contrato de aprendizaje lo sigo dejando por aquí en la columna del contrato formativo, porque si bien es cierto, con reforma laboral este contrato pasa a ser un contrato de trabajo, también lo es que mantiene el carácter de un contrato especial. Y al ser un contrato especial, de hecho, por eso es la razón de que sea a término fijo, es un contrato que tiene un conjunto de características que lo diferencian de cualquier otro contrato individual de trabajo a término indefinido o cualquier otro contrato individual de trabajo a término fijo, por muchas razones, que es lo que vamos a pasar a revisar. Y aquí me quiero ya enfocar en el artículo 81 actual de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que es el que plantea este contrato especial de trabajo. En primera medida, es un contrato laboral, efectivamente, pero insisto, mantiene su carácter especial y a término fijo. ¿Cómo se determina el término fijo? A través del diseño curricular que el programa de formación tenga para ese efecto. En ese sentido, y lo digo por un caso particular, que es la reunión que estaba antes, el día de hoy, eso es muy importante. Las empresas de escenarios de práctica y los oferentes de formación, la Universidad del Rosario y cualquier otra universidad debe tener muy claro que dentro del sistema de gestión virtual de aprendices, uno, tienen que estar registrados como oferentes habilitados para adelantar ese tipo de contrato y segundo, para tener los tiempos de duración, tanto etapa lectiva como etapa práctica, muy bien definidos dentro de ese sistema y eso tiene que corresponder con el acta administrativa a través del cual el Ministerio de Educación o el Ministerio del Trabajo, según la vía de cualificación en las cuales ustedes, pues digamos, estén insertos, disponga tiempos de alternancia teórica y alternancia práctica en caso de formación dual o de formación teórica y práctica en caso de formación tradicional. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Si eso no está registrado de manera correcta, va a impedirse que la empresa obligada a cumplir con su cuota de aprendices reporte la información y por lo tanto cumpla con su obligación de la cuota de aprendizaje y por lo tanto no tenga ninguna sanción por incumplimiento de la cuota. Y considerando, por supuesto, que tenemos un cambio sustancial, lo que implica desde la perspectiva meramente económica, tener un aprendiz, es importante darle a las empresas la mayor confianza posible en términos de que la inversión que están haciendo con los aprendices, teniéndolos ya como trabajadores en el marco de Código Sustantivo del Trabajo, con las excepciones que estamos revisando o con las normas especiales que estamos revisando, pues digamos que es una inversión de la cual, además de productividad y todos los aportes que el estudiante hace en el ejercicio de su control de aprendizaje, pues también les va a permitir cumplir de manera correcta con esta obligación de la ley. Bien, esta formación se brinda para que sea metódica y completa. ¿Eso qué significa? Siempre debe tener formación teórica y práctica. La única o las únicas dos excepciones que existen para ese elemento son una principalmente estudiantes universitarios. Son los únicos que por ley están autorizados a ser únicamente prácticos o
En el caso de la formación dual, en ese, digamos, variabilidad de porcentaje de distribución teórico-práctica, digamos que existe según la vía de cualificación educativa o de su sistema de formación para el trabajo, pues ahí, digamos, hay una variación importante. Eso también que sigue es importantísimo para que se desempeñe en el manejo administrativo, operativo, comercial, financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa. Ese giro ordinario de las actividades de la empresa tiene por obligación que estar conectado con el diseño curricular del programa de formación, porque si por la razón que sea las actividades que el estante adelanta no corresponden con las que están dentro del programa de formación, dentro del plan de práctica, dentro del contrato de aprendizaje, ahí por virtud legal, artículo 17, la ley 1780-2016, se convierte en un contrato laboral pleno. Y eso, en el marco de la reforma laboral, considerando los tipos de contrato que existen, tiene un significado pues importante. Bien, la duración de este contrato es de 3 años. Pasamos de 2 cuando estábamos en el anterior régimen a no superar los 3 años y por eso debe recibir un apoyo de sostenimiento mensual. Durante etapa lectiva o durante toda la formación dual, durante el primer año el estudiante recibirá el 75% mínimo y durante el segundo el 100%. Entonces, eso es para el caso específico de formación dual. En formación tradicional, bueno, eso es importante. Formación dual no es cualquier programa. Formación dual no es un programa que tiene formación teórica y práctica. No. Formación dual únicamente existe en Colombia bajo 3 alternativas. O es un programa que tiene registro calificado en educación superior de pregrado bajo modalidad dual, o es un programa de subsistema de formación para el trabajo, o es un programa en la estrategia de formación dual del SENA. No toda la oferta del SENA es dual. La oferta de ETH no es dual y la oferta de educación superior únicamente es dual cuando cuenta con un registro calificado de esa característica. Bien, en ese caso particular, ese es el apoyo de sostenimiento que aplica. Si es un estudiante de formación tradicional, el estudiante recibe en etapa lectiva el 75% del mínimo y en práctica el 100% del mínimo. A no ser que sea formación dual, que en ese caso varía. Bien, si el aprendiz es estudiante universitario, en ese caso tampoco varía porque en ese caso es de un salario mínimo mensual legal vigente. Durante la etapa lectiva, el aprendiz tiene que estar cubierto en seguridad social con salud, riesgos y además de recibir, por supuesto, su apoyo de sostenimiento mensual. Y en etapa práctica o durante toda la formación dual debe estar afiliado a riesgos laborales y al Sistema General de Seguridad Social en salud y en pensiones. Ahí hay un cambio, digamos, bien importante junto con los pagos de los porcentajes que ya hemos descrito previamente. Si ustedes se fijan, este parágrafo plantea una distinción coyuntural entre las dos etapas. En etapa lectiva tienes salud, riesgos y el apoyo y sostenimiento, pero la única, digamos, extensión plena de derecho del trabajo a este contrato ocurre en etapa práctica y ahí es donde se especifica que en esa etapa tendrá acceso el estudiante a todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral, ¿vale? Aquí no me quisiera demorar más en ese espacio y me gustaría abrir, digamos, los micrófonos para que podamos resolver dudas, inquietudes, comentarios sobre cómo están ustedes teniendo em, dudas o casos particulares en su ejecución y que pues podamos ayudarlos a resolver. Entonces, no sé cómo nos organizamos, si hay gente con la manito levantada, podemos organizarnos así o si no veo preguntas en el chat, pero sí me gustaría abrir para que podamos tener un diálogo más directo. Mira, precisamente elige en este momento Paola Pardo levantó la mano, entonces Paola, si quieres, puedes avanzar con tu pregunta. Muchas gracias, buenos días. Bueno, mi pregunta va en cuanto a la extensión del tiempo a 3 años, porque normalmente los líderes, a veces cuando son muy buenos, los practicantes universitarios piden prorrogar, digámoslo así, es decir, no se puede, digamos, su práctica es de 6 meses y ellos dicen, Ujú. necesitaría o me gustaría que se estuviera, no sé, con nosotros otros 3 meses más. Con esta nueva modalidad, ¿eso se podría hacer? Depende.
¿Qué es lo que pasa? Cuando el estudiante se registra y, digamos, más bien, cuando el contrato de aprendizaje se celebra, las partes ya han pactado un tiempo fijo, particular, concreto. Y ese tiempo fijo lo han registrado en el sistema de gestión virtual de aprendices. Y el SENA, en su sistema, tiene parametrizado cuál es el tiempo de formación teórica, cuál es el tiempo de formación práctica del contrato, y ese tiene que corresponder máximo con el tiempo máximo nuevamente que el diseño curricular dispone para esa etapa. Entonces, esa posibilidad de disponer o de definir la duración del contrato no le corresponde a las partes, corresponde únicamente a la institución educativa según tenga su registro calificado y su autorización para brindar programas de formación a través de su diseño curricular. En el caso particular de las universidades, por el principio de autonomía universitaria, eso, digamos, tiene un espectro, digamos, relativamente flexible, porque ustedes, digamos, de universidad pueden tener en sus reglamentos de prácticas un conjunto de precisiones para ese tipo de aspectos. Lo que interesa es que eso efectivamente se encuentre plenamente detallado en sus programas curriculares, en sus reglamentos internos y que quede así registrado en el contrato de aprendizaje sin que se supere el tiempo máximo de 3 años. En este caso entiendo si inicialmente se pactó siendo bajo, digamos, cuota cena, si no, no hablo de convenios de práctica, sino contratos fijos especiales de acuerdo a la nueva reforma laboral. Entonces, si inicialmente se pactó 6 meses, ya no se podría. Suponiendo que de pronto en el diseño curricular, porque sí lo he visto en algunas universidades, que tienen la posibilidad, y esto más lo determina el estudiante, si hacen la práctica de 6 o de 12 meses. Si inicialmente se pacta de 6 meses y la universidad no tendría problema, ¿se pudiera hacer la prórroga en ese Sí, caso? en ese caso sí, lo que interesa es que ustedes dejen eso claro con el SENA, con el sistema de gestión virtual de aprendices para que la empresa al registrarlo no tenga ninguna dificultad, pero jurídicamente sí. Lo que pasa es que lo tienen que tener muy claro en los reglamentos. Ok, es decir, el SENA permitiría también modificar esa nueva fecha o esa extensión en la plataforma. Sí, en tanto Ok, cumpla con ese conjunto de requisitos, sí. listo. Muchísimas gracias, Ligia. Vale, Paula. Eh, Perdón, yo sumándome a esta misma pregunta, entonces los requisitos son es que esté en el reglamento de trabajo y si es un aprendiz directo del SENA, ¿qué otra? No, Perdón. no. Reglamento interno de trabajo, no. O sea, la duración, ¿se acuerdan que les mostraba ahorita en el texto del contrato de aprendizaje, donde se dice que el contrato tiene una duración por el tiempo determinado, sin precisar quién, cómo, cuándo lo va a establecer? Hay un decreto reglamentario que estamos tramitando, que ahora estoy analizando los comentarios que llegaron, digamos, sobre el texto, y vamos a plantear eso en el decreto reglamentario. El tiempo o la manera de determinar el tiempo de duración de un contrato de aprendizaje va a depender 100% de lo que disponga el diseño curricular para ese efecto. Entonces, no es el reglamento interno de trabajo, sino los reglamentos de práctica de las universidades y el diseño curricular que tengan para ese efecto, que es lo que planteaba la persona anterior, Paola, creo que se llamaba. En el diseño curricular y en sus reglamentos de prácticas pueden tener la opción de, como yo les decía, o sea, la distribución teórica o práctica en programa de formación es variable. En los programas de educación superior generalmente son 6 meses, generalmente, pero hay programas de formación que tienen, de educación superior, que tienen hasta un año de práctica. Por ejemplo, las judicaturas. ¿Sí? Ahí hay un año entero de práctica, además como son remuneradas, como en este caso particular, pues tendrían duración de un año. Así las cosas, es el diseño curricular del programa de formación el que define la duración de la formación teórica y práctica. Acordémonos que el contrato de aprendizaje puede ser teórico y, mejor dicho, debe ser teórico y práctico, pero en educación universitaria sí puede ser únicamente práctico. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener pues súper claras. Muchísimas gracias. Aquí nos hacen Gracias. algunas preguntas en el Es chat. que no cogí tu nombre porque creo que estabas con otro nombre, ¿verdad? Se apareció Estaba como Jorge. Jorge. Sí, 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 sí. yo sí decía, pero ¿cómo le digo? Sí, entonces te cuento.
Luisa Fernanda nos pregunta, ¿los estudiantes con práctica universitaria cambia su modalidad como el SENA o se mantiene? Ay, quiero entender, es que no entendí la pregunta. No sé si la persona que hizo la pregunta de pronto toma la palabra y nos cuenta como para entender bien cómo es la pregunta que no entendí. Luisa, no sé si estás todavía acá en la sesión para que puedas activar tu micrófono. Sí, muy buenos días para todos. Normalmente los practicantes universitarios, uno los contrata bajo la modalidad de prácticas universitarias, desempeñando una labor dentro de la compañía y sus afiliaciones al sistema de seguridad social es solo riesgos laborales. En Ah, eso, este eso se caso, llama contrato de vinculación formativo, ¿vale? ujú, en este caso, em, este contrato cambiaría como los del SENA hoy, como está hoy, de acuerdo a la reforma Mm, laboral, o se mantiene. Es que, y eso quiero ser súper clara, no se llaman contratos SENA ni es los contratos de SENA, es el contrato de aprendizaje, porque también, digamos, hay que precisarlo. Estos contratos de aprendizaje para su cumplimiento de la cuota regulada de las empresas administra, o sea, el reporte de cumplimiento de la cuota lo recibe el SENA, esa información y el que hace inspección, vigilancia y control es el SENA, pero no se llama contrato SENA ni es único el SENA. Lo pueden celebrar otro tipo de centros también. Pero bueno, el punto es que hay dos tipos de contrato, que es lo que les contaba previamente también, a través de los cuales se pueden adelantar prácticas laborales. O el contrato de aprendizaje o la vinculación formativa. Es importante que las empresas y las universidades entiendan que esa es la única dualidad que existe. Los convenios no son un mecanismo jurídico establecido para regular prácticas laborales. Cuando no existe un documento en el cual se regulen las relaciones de las partes, ni con el de aprendizaje, ni con el de vinculación formativa, desde la perspectiva del derecho al trabajo, que es de la cual yo puedo hablar, eso se puede convertir muy fácil y muy rápidamente en un contrato de trabajo pleno, completo. Entonces, o es vinculación formativa o es contrato de aprendizaje. Las denominaciones pasantía, práctica universitaria, es lo que les contaba antes. Esa es la denominación del fenómeno social que se regula. Por ejemplo, no es lo mismo decir trabajo que decir contrato de trabajo. No es lo mismo decir trabajo que decir contrato de prestación de servicios. No es lo mismo decir trabajo que voluntariado. Son dos cosas diferentes. Desde la perspectiva contractual, que es la que la empresa y la universidad deben tener súper presentes, vinculación formativa y contrato de aprendizaje. Con la reforma laboral, las vinculaciones formativas no se transforman en contratos de aprendizaje. Es decir, la vinculación formativa sigue vigente, sigue funcionando, es una alternativa viable que pueden suscribir, pero sí les recomiendo mucho dentro de las empresas y las universidades que lo reconozcan, lo planteen y lo reglamenten así, de esos dos tipos de contrato, con las regulaciones propias de cada uno de los dos, porque eso puede evitar dificultades jurídicas a futuro para diferenciar las obligaciones de cada una de las partes. Entonces, Luisa, no sé si ahí te respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Dale, Luisa, con gusto. Vale, perfecto. Aquí nos tenemos algunas preguntas en el chat. Nos pregunta Luz. Buenos días, mi pregunta tiene que ver con la afiliación a la caja de compensación. ¿Aplicaría desde qué etapa o en qué momento? Qué buena pregunta en etapa práctica. Y si aplica. Hay una circular que sacamos nosotros, no sé si ustedes la tengan, pero si me cuentan, yo la puedo compartir acá en chat. Es la circular 0083 de 2025, en la cual precisamos ese asunto, ¿vale? Entonces, como ese tipo de cosas de principales dudas, inquietudes que llegaban por reforma, cuando recibimos toda esa marea de peticiones, lo que hicimos fue sacar una circular para intentar responder de manera unificada y global a las peticiones que empezamos a recibir. Circular 0083, si no la tienen me confirman y se las comparto por el chat. Listo, listo. Sí, no la puedes compartir, creo que sería maravilloso. Y si no, pues también me la puedes enviar a mí y nosotros se la podemos compartir con todo, pues con Ya esta mismo la grabación. busco y la pongo acá en el chat. Listo, perfecto, gracias. Mientras tanto, Claudia acá nos dice, cuando se presentan ausencias por calamidades, incapacidades y otras novedades, y el aprendiz o practicante se ausenta, durante algunos días se extiende el contrato como anteriormente se hacía para que cumpla el tiempo completo de prácticas. Por ejemplo, si se presenta incapacidad de 15 días, el aprendiz se queda 15 días posterior a la fecha pactada inicialmente. Acordémonos que a partir del 25 de junio de 2025, los contratos de aprendizaje en etapa práctica
Para todos los efectos son contratos de trabajo a término fijo. Hasta que saquemos reglamentación especial, tienen que ceñirse con lo que tenemos dispuesto en Código Sustantivo del Trabajo y demás decretos reglamentarios para contratos de trabajo de término fijo. En este tema en particular, ¿qué es lo que pasa? Cada fenómeno que ya comentó, que puso en la pregunta tiene un tratamiento jurídico distinto. Entonces, una incapacidad no suspende los contratos de trabajo. Entonces, en ese caso particular, el tiempo seguiría ejecutándose hasta que se cumpla con el tiempo inicialmente pactado y ahí finalizaría, pero depende de la razón por la cual tuvo la incapacidad. Hay que tramitar antes de finalizarlo un levantamiento de el fuero de estabilidad laboral reforzada. Seguramente eh, son temas pues, de salud los que implican la incapacidad, entonces hay que levantar el fuero para poder terminar el contrato a término fijo. Si es un caso de, ¿qué más casos dijo, Lynn? Creo que era también por faltas porque no volvió o algo así. No, pero creo que hace parte de incapacidades, otras novedades, calamidades, ausencias. Ah, bueno, entonces la calamidad doméstica funciona diferente porque ese es un permiso remunerado y tiene unos tiempos. Y además es una duración cortísima, creo que son 3 días, si mal no estoy. La licencia por luto también es un permiso remunerado, tiene una duración, hay que cumplirlo. O sea, ni la incapacidad ni esas licencias suspenden el contrato, entonces no se extiende, sino se sigue ejecutando normal y se le sigue pagando al estudiante normal. El único cambio es, por supuesto, en la incapacidad, porque en ese caso particular entra el sistema de seguridad social a suplir el pago del salario y ahí, digamos, así la empresa recobre después el punto, o recobre lo que le paga al trabajador. El punto es que el sistema le está pagando, pero eso no tiene carácter salarial, sino que es una incapacidad, pago una incapacidad. Abandonos, que el estudiante no volvió. Hay que funcionar exactamente igual que como un trabajador. En sus reglamentos internos de trabajo debe estar un tiempo específico para disponer que hay abandono de cargo y que se termina el contrato. Entonces, hasta que saquemos reglamentación particular que ya está en trámite, el decreto reglamentario ya lo publicamos para comentar en su COP y como les cuento, ahora estoy analizando los comentarios que fueron afortunadamente muchos, recibimos más o menos 20 entidades y ciudadanos hicieron comentarios y yo creo que en cada uno hay 5 o 6 comentarios, entonces multipliquen lo que me toca revisar, pero eso digamos ya está en trámite, nosotros esperamos que ese decreto salga, ya es muy difícil que salga este año porque es que los decretos tienen que pasar una cantidad de trámites, pero vamos a ver si logramos que este año quede el decreto, sobre todo porque pues evidentemente hay muchos aspectos muy gaseosos que se requieren precisar, pero mientras que eso pasa, tienen que remitirse a todo lo que ustedes tienen como compañías para cualquier trabajador regular. Listo, perfecto. Para cambiar un poquito la dinámica de leer las preguntas, Jessica, tienes la mano arriba. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, buen día, ¿cómo están? Quería hacerle la Hola, pregunta sobre Jessica. el tema de como la legalización de las vinculaciones formativas. Ujú. ¿Cómo las podríamos legalizar como para que quede bien estructurada para evitar lo que se me decía, evitar inconvenientes más adelante? Digamos, Muy en el bien, caso Jessica. puntual de la Ujú. Universidad del Rosario, ellos emiten como dos formatos en el cual se firma, y uno se llama Ujú. acuerdo de vinculación y otro plan de prácticas, pero pues No, quisiera está muy bien. tener claridad sobre eso. Gracias. Pues gracias a que somos habituales y tenemos la costumbre de tener estos espacios con la universidad hace varios años, porque esta regulación es de 2000, existe desde 2016 y se reglamentó completa en 2018. Entonces es una regulación que viene de tiempo atrás, la universidad ya la conocía desde ese tiempo y ya implementó ese ejercicio. Con lo que vamos a sacar del decreto de juntas de aprendizaje, se va a organizar la casa. Entonces, en ese decreto van a estar explicadas lo que yo les acabo de decir, los dos tipos de contrato, las obligaciones de las partes, cómo funcionan cada uno. Actualmente hay dos resoluciones que debes tener en tu biblioteca y que no puedes quitarte de la mesa hasta que saquemos el decreto. La resolución 3546 de 2018 y la resolución 623 de 2020. Esas dos normitas son las que hasta la fecha regulan la vinculación formativa. Con reforma laboral
el trabajo, digamos, que personalmente, digamos, adelanté y que creí que era necesario para dar claridad a todo este ejercicio, es que en ese decreto ustedes van a encontrar, si lo quieren buscar para tener una idea de cómo es que lo estamos tramitando, cuál es el texto que tenemos ahora, ustedes buscan en internet, hay una plataforma que se llama SUCOP. En el SUCOP, todas las entidades del Estado publicamos los proyectos normativos para que toda la ciudadanía los conozca y los publique, o los conozca y participe y opine sobre los textos. El tiempo de comentar ya cerró, pero si ustedes por pura curiosidad quieren entrar y revisar el texto, que es el proyecto que tenemos ahora, que puede cambiar porque con los comentarios seguramente haré ajustes, pero es un primer documento que ustedes pueden ir conociendo cómo va a salir la regulación. La vinculación formativa no tiene ningún cambio, va a seguir exactamente igual, pero ya va a estar a nivel de decreto reglamentada junto con contrato de aprendizaje. Repito los números de las resoluciones. Resolución 3546 de 2018 y resolución 623 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Si les parece, les voy a compartir tanto la circular como esas dos resoluciones, así ustedes tienen ahí en el chat como toda esa información, ¿vale? Listo, Ligia, perfecto. Vamos con otra pregunta al chat y ya vamos contigo, Lorena. Nos dicen aquí, Vale. talento humano, por favor, ¿nos pueden orientar sobre la claridad en cuanto a contratación de aprendices menores de edad y el permiso del Ministerio de Trabajo se debe solicitar antes de firmar contrato? Bien, gracias. No sé cómo se llama la persona que hizo la pregunta, es que no me gusta referir a el nivel. Carolina, mucho gusto, Carolina. Buenos días para todos. Hola, Buenos días. hola Carolina, un gusto. Gracias por la pregunta. Mira, en la circular 0083, que ya se las puse por ahí en el chat, ahí está, digamos, ya la precisión del tema de autorización para practicantes menores de edad. Primera precisión, ningún estudiante menor de 15 años puede hacer prácticas laborales. Ninguno, bajo ninguna circunstancia. Dos, para tramitar, bueno, los practicantes que tengan entre 15 y 17 años deben tramitar ante el inspector del trabajo de su lugar de ejecución de la práctica la autorización previa de su práctica laboral. Pero la autorización debe tramitarse antes de que se inicie la etapa práctica del contrato. Es decir, si al momento de suscripción del contrato el estudiante tiene entre 15 y 17, puede suscribirlo. Recordemos que es menor de edad, entonces va a requerir firmar ese contrato a través de sus representantes legales. ¿Sí? Entonces ellos tienen que ir ahí en la firma, pero lo pueden firmar y ahí en ese momento no requiere autorización porque es etapa teórica, pero cuando el estudiante arranque etapa práctica, sí requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo. Si es un practicante universitario, no sé qué tanto ocurra hoy en día, creo que deben ser muy poquitos o tienen que ser prodigios. No creo que ningún estudiante de educación universitaria haga prácticas teniendo menos de 18. Seguramente la hacen bastante más adelante. Entonces se requiere para etapa práctica únicamente, no para acelerar el contrato, pero para práctica, sí, si tienen entre 15 y 17, sí se requiere. En la dirección territorial del lugar donde van a ejecutar la práctica, lo deben tramitar. Y esto le digo con todo el conocimiento de causa y entendiendo que no debería ser así, pero así funciona. Las autorizaciones se están demorando un montón, se están demorando mucho y eso está dificultando el proceso. Mi recomendación, suscriban el contrato con toda tranquilidad, pero traten de tramitar lo más pronto que puedan la autorización para que cuando llegue la práctica no tengan esa dificultad. Y si tienen algún tipo de dificultad con la dirección territorial, porque a pesar de haberlo hecho con tiempo y demás, no reciben respuesta, nos pueden enviar un correíto a contrato de aprendizaje @mintrabajo.gov.co y acá tenemos un equipo que nos ayuda a intentar destrabar ese tipo de cosas porque sí es un tapón que estamos identificando. Listo, perfecto, Ligia, gracias. Lorena, ¿tienes la mano arriba? Gracias, buenos días, Ligia, ¿cómo estás? Tengo una Muy pregunta bien, en el gracias. contexto de la vinculación formativa de estudiantes. Ujú. ¿Qué pasa con los estudiantes que vienen de universidades extranjeras que quieren hacer su práctica, digamos, en organizaciones en Colombia? Yo les puedo, o sea, yo les pido, digamos, la visa, todo se tramita con ellos, Ujú, ujú, pero en ujú. materia del sistema de salud, ¿ellos estarían o estaríamos obligados a vincularlos al sistema de salud o solo basta con la afiliación a riesgos laborales? Es que imagínate, Lorena, que el asunto es que para tú poder afiliarlos a riesgos laborales, tienen que contar con afiliación a salud. Ese es un requisito, digamos, de estructura del sistema. ¿Por qué? Como el sistema de Colombia es un sistema de seguridad social integral, hay muchos vasos comunicantes entre los subsistemas, salud, pensiones y riesgos.
Esos vasos comunicantes implican que hay un conjunto de prestaciones que dependen de la existencia de una afiliación a otro componente. Para el caso de riesgos laborales de manera particular, se requiere que el estudiante cuente con una afiliación, sin importar el régimen, el tipo de afiliación que tenga, no importa, pero que tenga una afiliación a salud para que la ARL te reciba la afiliación a riesgos laborales. No sirve la póliza internacional, no sirve otro tipo como de elemento, ¿vale? Tiene que ser afiliación a riesgos laborales, a salud para poder afiliarse a riesgos laborales. Entonces, en ese caso la debo cubrir yo como empresa, digamos, que vincula al estudiante. No le podría exigir a él, digamos, que él se afilie y él pague. Para esa empresa, ¿sí? Sí, señora. ¿Qué tipo de contrato tendrías ahí? Me imagino que vinculación formativa. Vinculación formativa. Pues mira, no es obligatorio, pero tú lo puedes hacer. Haces la afiliación. Lo que estoy pensando es que no hay un tipo de cotizante que te sirva para hacer afiliación que sea únicamente salud y riesgos. O sea, hay que 55, la universidad o tú lo pueden afiliar, pero la afiliación a salud que la haga la empresa, no hay un tipo de cotizante que te lo permita. La única opción ahí, que es desde la perspectiva operativa, no debería ser así, pero la perspectiva operativa y de la pila es que la persona se afilie y cotice al sistema como un afiliado cotizante independiente y con esa afiliación a salud puedan tener la afiliación a riesgos. Porque un afiliado, o sea, un trabajador, hay un tipo de afiliación dependiente, o sea, que me lo pague una empresa con vinculación formativa, no está contemplado en pila. Solamente se permite la afiliación a riesgos. ¿Sí me hago entender, Sí, Lorena? señora. Sí, señora. Vale. Vale, Vale, muchas gracias. gracias. No, con todo gusto. Luz nos pregunta, en este caso de entidades públicas que no tienen obligación de tener aprendices SENA, pero quieren tener practicantes universitarios, ¿en qué aplicativo se registran? No entendí. A ver, nuevamente, vinculación formativa, con de aprendizaje. La vinculación formativa, como no sirve para cumplir una obligación legal, sino que es estrictamente voluntaria, pues por ahora no estamos exigiendo ningún tipo de registro. Posible que en el futuro creemos un registro y digamos ahí ustedes tengan que cargar la información. Entonces la entidad pública tiene plena libertad, tiene el ordenamiento jurídico, es un contrato más. Bueno, en realidad si es una entidad pública sería un acto administrativo y eso está regulado. Ya les puse las resoluciones en el texto. Tengan en cuenta que la resolución 623 modificó parcialmente las 3546. Entonces tienen que revisarlas en conjunto y revisar qué modificaciones tuvo la 623 sobre la 3546. Ahí en esas dos normas está la regulación de cómo puedes tener practicantes con vinculación formativa en entidades públicas. Perfecto. También les puse el correo, no mentiras, ya les pongo también el correo que es contrato de aprendizaje Ujú. para preguntas de contrato de aprendizaje, ¿no? O sea, todas estas preguntas de vinculación formativa es diferente. O sea, para preguntas de contrato de aprendizaje, a ver, espérenme, lo escribo para concentrarme en una sola cosa. Contrato de aprendizaje, @mentalado.com. Ese es el de contrato de aprendizaje únicamente, no para todos. Pero lo que ustedes tengan en consultas de vinculación formativa, sí pueden, digamos, radicar una PQR normal en el ministerio y ahí le respondemos nosotros. Vale, perfecto. Tenemos a Juan Manuel, para que active su micrófono. Hola, muchas gracias. Buenos días, doctora Ligia, ¿cómo está? Hola, Juan, muy bien. Muchas Doctora gracias. Ligia, aprovecho el momento Ujú, y me remito nuevamente a la pregunta que había comentado la anterior compañera de manera verbal, es ujú, respecto a los estudiantes extranjeros que vienen a ujú, cumplir actividades de prácticas aquí en el territorio nacional. ujú, Digamos, mencionaste que sí o sí tenían que estar afiliados al sistema salud para poder estar afiliados al sistema de riesgos laborales. ujú. Mm, digamos, y que no era válido un seguro internacional médico para poder llegar a cubrir las situaciones que se pueden llegar a presentar con estos estudiantes. Ujú, Ahora bien, digamos, doctora Ligia, ujú, dentro de mi práctica también es cierto. Por ejemplo, para poderlos afiliar al sistema de salud, ya no lo permite
que se haga con el pasaporte. Los estudiantes ya extranjeros, el sistema de salud no ha permitido que se puedan afiliar con el pasaporte precisamente Imagino que también. les pide visa. Ujú, Exactamente. Y ujú, esto viene es también por un comunicado por parte de Migración Colombia, en el sentido de, ujú. oiga, el pasaporte sí es un documento de identificación, pero no Exacto. corresponde a un documento oficial Que colombiano para autorice poder, ejecutar exactamente, actividades en el territorio. Ujú, exactamente. ujú, ujú, ujú. Entonces, Sí, viene el caso, doctora Ligia, es cuando, ejemplo, los estudiantes sí o sí tendrían que entonces realizar un tramitar la proceso visa exacto, la visa o la cédula de extranjería, si no estoy mal, que ya es un documento oficial que permite de la afiliación, identificación. exactamente, la Exactamente. afiliación y posteriormente a la afiliación al sistema de Ujú. riesgos profesionales. Riesgos laborales. Ajá. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que asisten al territorio nacional, pero Ujú, con una inferioridad de los 3 meses? Porque se dice que ujú. la cédula de extranjería se requiere para las personas que duren más de 3 meses en el país, pero aquellos estudiantes que no están o que no van a durar dentro del territorio más de 3 meses, pero sí requieren, por la misma finalidad de su instancia aquí en el territorio, estar afiliados. ¿Cómo podría ser la alternativa para con estos estudiantes? Entendiendo que de pronto el seguro médico internacional no sea la mejor opción. Mira, pues ahí el elemento es qué tipo de actividad van a adelantar y qué nivel de riesgo requieren, digamos, ser cobijados, porque ¿qué es lo que pasa? No creo que sea una práctica laboral con duración de 3 meses. Supongo yo que es algún tipo de seminario o una estancia. Digamos, me imagino que es una figura menos estructurada, si se permite la expresión, que una práctica laboral. En ese caso particular, pues no van a estar regulados por ni el decreto 55, ni una condición migratoria, digamos, particular, más allá de la visa de estudiante si se quiere, depende de la actividad que vayan a adelantar, pero en ese caso particular, pues no van a estar regidos por la regulación de las prácticas laborales, sino que es una figura, digamos, diferente. Y ahí, pues no hay ningún tipo de obligación de afiliación a riesgos ni nada de este aspecto, entonces ahí sí podrían estar cubiertos por la póliza, en tanto así, digamos, lo contemple la póliza, ¿no? Para que no tengan después problemas de cobertura en términos de las contingencias. Si la póliza lo permite, lo pueden hacer, porque eso no serían actividades de práctica laboral. Si nos ceñimos a lo que tiene la definición del artículo 15 de la ley 1780 del 2016, la práctica laboral tiene que cumplir con un conjunto de requisitos y estándares para que se considere que es esa denominación. Por lo que tú me cuentas, creo que no alcanza a clasificarse como práctica laboral porque es una duración muy, muy corta. Ok, Entonces, Doc, ahí en ok, ese caso se aplicaría la póliza. ok, Doc. Y si necesariamente los que duren más de 3 meses, realizar el proceso de visado o cédula de extranjería para, Sí, pero, ajá, pero no depende tanto de la duración en el país, sino de la sino actividad de la misma que va a actividad. adelantar. Exacto, Ujú. exacto. Doctora Ligia, muchas gracias. No, Muchas no, con gracias. todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, seguimos con Irma y ya seguimos nuevamente con las preguntas del chat. Perfecto. Buenos días, Ligia. Gracias por Hola siempre Irma, ¿cómo atender estás? todas nuestras inquietudes. Bien, gracias. No, para eso estoy, para eso estoy. Y me alegra estar acá siempre. Ay, qué chévere, gracias. Bueno, ya que estamos hablando de todo este tema de los estudiantes extranjeros, no sé si todo lo que hemos hablado aplica solamente para pregrado o también aplica para posgrado. Qué buena pregunta. Yo tengo estudiantes de maestría que vienen dentro de un convenio a hacer Ujú, 196 horas de práctica. Normalmente ujú. es mínimo 3 meses lo que hacen de práctica. Y efectivamente antes se podía hacer la vinculación a la ARL con el seguro internacional que traían y con el pasaporte. Normalmente lo hacían Y con el ahora no. pasaporte. Ujú, Pero, sí. pero ahora pues ya va a ser distinto y justo ellos vienen cada año. Yo tengo practicantes el primer semestre del año y pues justo estamos iniciando el proceso con ellos. Entonces sí quiero tener total claridad para que en la mitad del camino no tengamos dificultades con ellos No te y preocupes. pues poderles transmitir Ujú, toda la información clara. ujú. Mira, pues ese tema tenía una evolución bien interesante porque empezamos pequeñitos y eso ha crecido un montón porque se ha reconocido precisamente la necesidad de ampliar como ese ámbito de aplicación.
En la ley 1955 de 2015 fue en la primera, no, 2010, pues ya te digo que no es qué año es, 1955, 11, de 2019, sí. En la ley 1955-2019 fue la primera norma que amplió, digamos, ese espectro. Después de eso han venido otras tantas de leyes, decretos, resoluciones que han entendido, digamos, la necesidad de ampliar ese ámbito y el proyecto de decreto reglamentario que les comentaba previamente ya los va a incluir. Va a decir de manera expresa, mucho, todos los niveles de formación postmedia, todos, en tanto está en el diseño curricular, en tanto cumpla con requisitos, se consideran práctica laboral, entonces estarían cubiertos por regulación de prácticas laborales. Entonces sí se pueden hacer. Ok, ok. Ya cuando salga el decreto, Listo. pues tú ya lo puedes sacar y decir, acá tengo mi seguro de vida, acá efectivamente está autorizado que lo hagamos así, porque además, pues es una lógica evidente. Sí hay programas de educación superior que sí tienen formación práctica. Lo único es que cuando celebren contratos de aprendizaje también eso se tenga claro y se registre y hagamos todo el trabajo con SENA también, que ellos siempre están dispuestos pues a ayudarnos a facilitar todo ese conjunto de cosas. Ok, nosotros normalmente los vinculamos con el acuerdo de vinculación que tenemos, la proforma que tiene la universidad. Y si Ujú, entendí bien, más adelante dentro de esa regulación que están haciendo, sí ujú. se va a poder hacer la vinculación con el seguro internacional que ellos tienen, No, o igual van a tener que hacer pago de seguridad social. van a tener que hacerlo sí o sí. Ok, Lo que yo les contaba, el eh, sistema opera de una manera, digamos, integral, o sea, tiene vasos comunicantes cada componente. Te pongo un ejemplo, que eso fue es un tema que no sé qué tanto les haya pasado a ustedes, porque como en posgrado pues son estancias un poco más cortas, seguramente no, pero en pregrado seguramente algún día les pasó o les va a pasar. El sistema de seguridad social tiene una cobertura interconectada, insisto. Si un estudiante tiene una contingencia de naturaleza común, o sea, una enfermedad de origen común o un accidente de origen común, su EPS le cubre una incapacidad hasta cierto punto, 180 días. ¿Cierto? Al finalizar los 180 días, si hay una probabilidad de recuperación o si hay una, digamos, concepto médico negativo a la recuperación, el estudiante se va o a una pensión de invalidez de origen común, que la rige quién o la ampara quién, el sistema de pensiones. O la incapacidad cuando supera ese tiempo, ¿quién la asume? La administradora de fondos de pensiones. Si son estudiantes que tienen afiliación a salud y a riesgos, pero no tienen pensiones, quedan cojos del sistema. Y pasa lo mismo con temas de incapacidades, atención inicial, urgencias y demás. Dame un segundo que mi jefe me va a hacer una consulta acá. Un segundo. Ya volví. Entonces, o sea, mi mensaje aquí es, eso no es un capricho, es por una razón particular. La póliza no reemplaza la afiliación a salud y por esos vasos comunicantes que hay en el sistema de manera interna es que se exige que se tenga esa afiliación. Pero siempre va a ser obligación tener la afiliación a salud para poder afiliarse a riesgos. Y en tanto sea una práctica laboral, lo tienen que tener. ok, Cuando no sea listo. práctica laboral, cuando no es práctica laboral, es que se puede hacer uso de la póliza internacional. Por lo demás, no. O a ver, puede Ok, existir, o sea, ustedes la pueden tener y el estudiante la puede tener porque obviamente pues es una posibilidad que existe, pero no le va a servir para sustituir al sistema de salud. Con eso no puedo llegar a hacer la afiliación a riesgo. ok. Muchas gracias. Vale, con gusto. Dale, Maya, continúa. Dale, muchas gracias, Ligia. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Para nosotros siempre va a ser un gusto tenerte acá. Qué Y linda, yo tengo gracias. dos preguntas, siguiendo por la misma rama que dice Irma, en cuanto a los estudiantes de maestría. Ujú, Realizo la pregunta porque sé que en la actualidad algunas instituciones españolas que tienen la ujú, oportunidad de que los estudiantes de maestría realicen las prácticas acá en Colombia, que es como un ujú, modelo que se viene implementando hace algunos años. Ellos ujú. generalmente la realización de las prácticas de estos estudiantes es por medio de convenio. Efectivamente, tú dijiste que la figura de convenio no es una figura que ate o que esté pues directamente relacionada al tema de prácticas de los Bien. Ah, estudiantes.
Sin Ajá. embargo, como es una figura que ellos utilizan, me nace la curiosidad de saber qué tipo de vinculación para este tipo de entidades serviría y que obviamente le cumpla, exonere de responsabilidades a las empresas que son pues, las que finalmente están prestando el campo de práctica para para este tipo de prácticas, por decirlo de alguna manera. Y pues para este tipo de instituciones deben cambiar el tipo de vinculación, pues de acuerdo con la información que nos dan desde el Ministerio de Trabajo, pues porque efectivamente un convenio, pues finalmente es un acto administrativo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que iría entre la entidad universitaria y la entidad, la empresa. Entonces, no sé si de pronto tú puedas dar luces a eso y ya realizo la siguiente pregunta. Bueno, mira, hay que tienes que tener en consideración. Primero, los convenios son documentos o acuerdos administrativos, si se quiere, comerciales, que tiene la Universidad de España con la Universidad de acá. Universidad de Rosario, Universidad Nacional, Universidad Libre, Universidad de los Andes, cualquiera. Son las dos universidades las que están ahí. Perdón, sí, que es la que trae el estudiante. Pero no puede ser que una universidad de España suscriba con la empresa un convenio de prácticas y la persona venga a hacer prácticas. No. ¿Por qué? En Colombia y en cualquier ordenamiento jurídico existe un principio que es el principio de territorialidad de la ley, que se deriva del principio internacional de la autonomía de los estados. Cada estado dentro de su territorio tiene la facultad de regular todo lo que ocurre allí. En ese sentido, la Universidad de España tiene sí o sí que celebrar un convenio con una universidad acreditada en Colombia, o sea, que tenga su registro calificado, no acreditada, perdón, que tenga su registro calificado como mínimo, puede ser acreditado o no, pero que tenga su registro calificado, hacen el convenio entre las dos y la empresa suscribe su vinculación formativa con el estudiante extranjero que llega al país bajo las funciones migratorias que ya comentamos y con la institución que está en Colombia y si se quiere con la de España también. Pero esa regulación entera tiene que darse. Yo no puedo, como una universidad extranjera, sin ningún tipo de presencia en el país, a no ser que tengan una sede reglamentada o regulada en Colombia, que sería más fácil, pero no pueden adelantar la actividad si no están regulados previamente ahí. ¿Por qué? Esas preguntas siempre surgen, o lo voy a empezar a decir, siempre surge cuando el problema aparece. Antes de que el problema aparezca, nadie hizo la pregunta. Si por alguna razón el estudiante se llega a accidentar en Colombia, dentro o fuera de la práctica, no es que o sea, la premisa importante aquí es nadie se puede exonerar de nada, y mucho Ok. menos en aspectos jurídicos laborales. Ujú. Acordémonos del principio protector, el trabajador siempre tiene, digamos, mayor rango de protección y demás, sea nacional o sea extranjero, además, porque el tema migratorio no tiene mayor trascendencia para esta perspectiva en particular. Entonces, si el estudiante se llega a accidentar en la empresa con un accidente de trabajo, no hay manera de que se exonere. Es más, si opera solamente el fenómeno de que la Universidad de España y la empresa en Colombia firman un convenio que desde mi perspectiva no tiene ningún tipo de solidez jurídica, hacerlo así, de manera directa, no tiene ningún tipo de solidez porque no hay capacidad jurídica de una de las partes, que no es una persona jurídica reconocida en Colombia. Eso que ocurrió ahí es una relación individual de trabajo a término indefinido entre el extranjero y la empresa en Colombia. Eso que implica responsabilidad patronal, seguridad social, prestaciones sociales, código sustantivo del trabajo puro y duro, general. Todo. Entonces, la recomendación es Universidad de España, Universidad de Colombia, empresa, convenio y vinculación formativa estudiante-empresa, junto con Ok. el otro anillo de regulación, que es el tema migratorio. Eso hay que hacerlo así, para que tengan tranquilidad las partes de hasta dónde va su obligación y todo quede bien hecho, hay que hacerlo así. Ok, perfecto, Liliana. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta que yo te quería realizar es referente a la legalización de prácticas de los estudiantes. Para nosotros como universidad, pues obviamente siempre vamos a estar pues al pendiente que se realicen y se efectúen todas las afiliaciones. En este caso, pues para el tipo de la nueva reglamentación que hay Ujú, para, entre comillas, contrato de aprendizaje. ujú, Nosotros siempre como universidad validamos que tuviera la afiliación a la EPS, a la ARL, pero nos surge ujú. la duda en cuanto a las afiliaciones que se van a realizar o se van a empezar a realizar a fondo de pensiones, fondo de cesantías.
nosotros como universidad, ¿cómo podemos garantizar que efectivamente esas afiliaciones y esos pagos se realicen? Es decir, sabíamos que antiguamente la UGPP era como quien realizaba todo este seguimiento, todo ese acompañamiento. Se sigue realizando desde la UGPP. Nosotros solamente con solicitar los certificados de afiliación ya podemos como quedar tranquilos de que se está realizando el tema o cómo se podría hacer ese seguimiento y ese La acompañamiento. pregunta es como universidad, ¿cierto? Para tener Sí, la sí, mayor sí, 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 garantía sí. de un espacio de prácticas de calidad. Sí. Bien, entonces, un elemento, digamos, fundamental con el cual ustedes pueden corroborar que la empresa cumplió con ese ejercicio es el certificado de afiliación, ¿de acuerdo? Pero eso llega hasta la afiliación. Falta la segunda parte, que es la cotización, y es la que mantiene viva esa relación jurídica de afiliación que aparece antes, ¿cierto? Pero, dame un segundo que estoy buscando una plataforma que les quiero mostrar. Pero existe, obviamente, un universo completo. Un segundo, acá está. Un universo completo de componentes y subsistemas en los cuales no hay una plataforma única que te abarque. Dame un segundo, es que quiero ver una cosa acá. Dale. A ver, comparto pantalla. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro, al ser un contrato laboral, un contrato de trabajo, la garantía de que las obligaciones del empleador se cumplan, en realidad depende 100% del empleador. Y de verificar que sea así, pues del trabajador, porque es el que, digamos, está en contacto todo el tiempo con el entorno productivo. Efectivamente, estamos hablando de pagos de salario, seguridad social, prestaciones sociales y otros pagos laborales como la dotación y el auxilio de transporte que no tiene carácter de dotación. Entonces, ¿dónde lo consulto? Sí, es que esto te reporta, dame un segundo a ver si el RUAF. Esto que tienen ustedes en pantalla es el registro único de afiliados del CISPRO, que es un sistema de información que tiene el Ministerio de Salud, en el cual ustedes pueden pues, consultar las afiliaciones de una persona al sistema de seguridad social. Vamos a cogerme de conejillo de indias a ver qué aparece información con mi número de cédula. Como se dan cuenta, el internet del ministerio no es que sea muy rápido. Pero bueno, voy a ponerles en el enlace del chat, ahí lo tienen, esta plataforma y es el mecanismo con el cual ustedes pueden ingresar y revisar, al menos que la afiliación esté activa. Esa plataforma tiene la información, ¿qué es lo que pasa? Pues el sistema de información entero que te diga exactamente caja, EPS, ARL, AFP, prestaciones y demás, no existe. Es algo que el estudiante tiene que estar pendiente, pues que sí se lo paguen y es casi que a solicitud de parte cuando no ocurra. Cuando el estudiante tenga algún tipo de vulneración sobre ese tema, ahí es cuando el Ministerio del Trabajo adquiere competencia a través de su sistema de inspección, vigilancia y control. Todo lo que implique garantías laborales sobre cualquier elemento que no esté aumentando la empresa, Ministerio del Trabajo es el que tiene, digamos, la facultad de investigación y de sanción de la empresa, más allá, por supuesto, de que el estudiante haga uso del mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es la conciliación en materia laboral, y o que inicie un proceso ordinario laboral en contra de la empresa por incumplimientos cualquiera que sea el caso. La UGPP es la entidad que se encarga de vigilar el pago de seguridad social desde la perspectiva del financiamiento del sistema, pero no se encarga de verificar que cada trabajador tenga sus garantías, porque eso lo hace es el trabajador mismo a través de la justicia laboral o del Ministerio del Trabajo cuando hay quejas sobre ese incumplimiento. Ok, Lija, bueno, muchísimas gracias, eres muy amable. Vale, con gusto. Listo. Entonces seguimos con una pregunta del chat. Vamos aquí, dice Claudia Mendoza. Antes a los aprendices y practicantes no se le hacían descuentos, pero quiero validar si actualmente con la reforma se puede realizar descuentos. Por ejemplo, cuando tiene ausencias injustificadas, cuando pierde el carnet de la organización o con casos similares se les puede descontar. Ujú. Nuevamente, lo mismo que un trabajador regular de la empresa. ¿Cuál es el punto aquí? Uno, tiene que estar autorizado previamente por el trabajador el descuento. Dos, tiene, a no ser, o sea, digamos, el descuento tiene que estar autorizado en ciertos casos, pero los ejemplos que tú me pusiste en la pregunta están orientados todos a sanciones disciplinarias. Entonces, ¿qué tiene que hacerse ahí? Adelantar todo el debido proceso.
que en el reglamento interno de trabajo esté la falla y la sanción, que se adelante el proceso de descargos disciplinarios, que se haga el análisis de pruebas, que el estudiante trabajador, digamos, tenga la posibilidad de adelantar su defensa sobre ese proceso y que haya una sanción en firme disciplinaria, con todas las garantías procesales, digamos, que tiene para eso el código sustantivo. ¿Vale? Sí se puede hacer, pero con esa perspectiva. Y en los demás casos, como para créditos educativos, para cooperativas, etcétera, pues tienen que contar con la autorización previa del trabajador escrita. Eso no es, digamos, optativo. Algo más les iba a decir. Ya. En el proyecto de decreto reglamentario estamos incluyendo un artículo sobre este tema en particular y se exige, no del descuento, sino del tema disciplinario, se exige que la universidad haga parte del proceso de descargos del estudiante por la razón que sea, porque es un contrato estrictamente formativo. Recibimos comentarios de algunos empresarios que no están de acuerdo con esa posibilidad. Veremos en el análisis cómo queda finalmente el texto del decreto, pero actualmente el proyecto plantea que se cuente con acompañamiento de la IES o la IETH o el SENA, o sea, el Centro de Formación. Listo, listo. Entonces seguimos. Bueno, la pregunta de Lorena ya fue resuelta. Eh, Aquí dice nuevamente Claudia, en el caso de que un aprendiz quede en estado de embarazo y esté a punto de finalizar sus prácticas, ¿cuál sería el proceder por parte de la empresa? ¿Se debe prorrogar como antes? Mira, pues, ¿qué es lo que pasa? Al ser un contrato laboral, hasta que no saquemos la reglamentación, la licencia de maternidad no suspende el contrato de trabajo. Entonces, el contrato sigue su curso y debería finalizar al momento de expirar el plazo fijo pactado porque es un contrato de término fijo. Lo que pasa es que como son contratos, entre comillas, o sí, son contratos cortos, seguramente la licencia de maternidad será más larga que la duración inicialmente pactada para el contrato. En esos casos particulares, la recomendación es efectivamente prorrogar el contrato hasta que la estudiante regrese y se finaliza ahí con autorización previa del Ministerio del Trabajo porque tienen que levantar el fuero de maternidad que se activa en ese caso particular. Ahora, cuando saquemos la reglamentación, sí va a ser una causal, no de suspensión, pero sí de interrupción de la práctica. O sea, se va a crear una causal especial por ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque también recibimos comentarios diciendo que no se puede y que el contrato tiene que seguir su ejecución porque no es una causal de suspensión que esté en el Código Sustantivo del Trabajo. Sí, pero es que ese es un contrato especial. ¿Y qué sentido tiene que una estudiante con licencia de maternidad durante todo ese tiempo no tenga ningún tipo de formación práctica y que no adquiera ningún tipo de competencia para su posterior ejercicio profesional? No se adelanta el objeto del contrato, que es tener formación teórica, práctica, metódica y completa. Ese es el objeto del contrato. Si el contrato tiene una licencia de maternidad por el 95% del tiempo, pues no se va a cumplir su objetivo. Entonces veremos a ver cómo termina quedando el texto, pero inicialmente tienen que seguirlo tramitando como un contrato de trabajo. Sí. Tenemos otra No, pregunta. Dice, también de Claudia, dice, en temas de procesos disciplinarios con aprendices y practicantes, ¿se maneja actualmente como la de un trabajador? Claro, sumando a la institución formativa al proceso que se llevó a cabo. pues Claudia, de acuerdo contigo, eso fue lo que dejamos planteado en el decreto, pero como te digo, algunos empleadores no están de acuerdo porque pues efectivamente consideran que es un trabajador regular. Vamos a ver cómo termina quedando el texto. Mi recomendación es que lo sigan manejando así como tú lo planteas. Se maneja como un trabajador normal, pero es importante que inviten a la institución educativa formativa del estudiante para que, además porque el aspecto formativo tiene que estar siempre en relevancia, como todo el ejercicio, para que se entienda y se cumpla y se alcance la finalidad principal de este contrato, que es formativo. Listo, Lidia. Bueno, creo que en este momento no tenemos más preguntas, pero de parte de la universidad sí también tengo unas preguntitas, entonces aprovecho para hacer. Ujú. Tenemos unas preguntas sobre el tiempo, especialmente cuando un estudiante ve asignaturas. Muchas Ujú, veces ven una, dos, algunas veces, digamos así, se trabaja con la entidad, pero quisiéramos ujú. saber si con esta nueva regulación, especialmente también con el contrato de aprendizaje, el estudiante pues tendría que cumplir las 42 horas que sería el otro año y pues ahí cómo sería o si al ver materias pues se le debe disminuir ese tiempo y también sería con el contrato de aprendizaje.
En ambos casos, tanto en vinculación formativa como en contrato de aprendizaje, tenemos que recordar también, y eso también lo hace el decreto, que para aprendices o para practicantes hay una limitación en términos de jornada de trabajo. No puede ser ni igual ni superior que la máxima legal vigente, artículo 16 de la ley 1780, y tiene que permitir armonizar esas dos actividades. También tenemos otra pregunta que es sobre literal el pago de las cesantías y pensiones. Digamos, en el caso de la universidad, pues un estudiante solo estará 6 meses, que es lo máximo permitido en la Universidad de Rosario. Ahí cómo se Para ve, prácticas, ¿sí? sí, señora, Ujú. para práctica, y pues quisiéramos saber cómo sería el porcentaje o cómo sería principalmente ese pago de cesantías, que normalmente pues las entidades lo hacen Ah, casi que al otro año y sí, muchas no lo veces pues pagan en proporción. Lo que pasa es que las cesantías son una prestación social cuyo derecho se causa por año trabajado, pero cuyo pago se hace cada 15 de febrero del año siguiente, cuando el contrato sigue vigente. Cuando el contrato se finiquita previamente llegada a esa fecha, pues lo que se hace es, a ver, el propósito de la cesantía es proteger al trabajador frente a quedar cesante. Cuando el fenómeno jurídico de quedar cesante ocurre, pues se le pagan directamente al trabajador cuando ocurre antes de la fecha de consignación en el fondo de cesantías y se pagan en proporción. Entonces se pagan en proporción al listo. tiempo trabajado. Y frente a eso, también uniendo un poco la pregunta que te hizo Mayerly, eh, más allá de pronto de nosotros en una primera revisión que el estudiante nos suba como tal el certificado de afiliación a cesantías y pensiones, ya ahí como recaería un poco más esa, digamos así, responsabilidad de que el estudiante efectivamente esté pendiente de que sí le estén pues pagando la afiliación y demás directamente con la entidad, o ya sería, digamos, el proceso que tú nos mostraste directamente en la página y que ellos puedan subir, digamos, algún comprobante de que efectivamente la afiliación está al día. No, el obligado es el empleador. O sea, el El empleador es el empleado. que tiene que hacer los reportes a los sistemas de información y el que tiene que ser principal obligado y el que tiene que certificarlo a cualquier tipo de requerimiento. No, o sea, Listo, o el sea, estudiante no tiene ningún tipo de carga administrativa ni probatoria, nada. Él tiene que, lo que tiene es que garantizarle pues sus derechos, ¿no? Por supuesto. o sea, digamos que de parte de la universidad quedaríamos un poco más como, Sí, digamos, más solo alejados de ese revisar, autismo. digamos, lo que siempre estamos revisando, que es ARL y EPS en los casos de los contratos de aprendizaje. Sí, es De lo que te... vinculación formativa. Ok. En el de aprendizaje, pues hay otra cantidad de elementos, ¿no? Ustedes pueden pedirle a la empresa que les certifique eso, lo pueden hacer, pero quien tiene que cumplirlo Ujú. son ellos. Listo. O sea, que sí se podría pedir como esa certificación de que efectivamente el estudiante lo afiliaron y le pagaron, pues, y le van a pagar Ujú. Y todo. pues consultan en la base de datos del RUAF y ahí ustedes tienen, digamos, ese otro elemento de revisión. Listo. Y creo que, no sé si también Valle o alguna otra persona también que está conectada Ok, tiene ya, alguna ya pregunta. me tengo que salir porque tengo Sí, otra reunión a las 10. perdón. Tenía otra reunión a las 10. La última preguntita es simplemente si puede firmar más de un contrato de aprendizaje, se sigue manejando que, no, ¿verdad? Solo sería uno por, digámoslo así, especialidad. Uno por especialidad de persona, pero vamos a clarificar todo el tema de la aplicación del concepto de cadena de formación, que es la única alternativa para darle alcance al tema de la celebración de un único contrato. Listo, Ligia. Entonces, creo que aquí hay una última pregunta. Dice Ligia, la compañía puede proceder a contratar al menor de edad sin el permiso del ministerio. Ingresa el 14 de noviembre. Es que esa la contesté antes. Esa Sí, ya la había creo que contestado. ya ingresó de pronto hace poco. Eso, ya creo que Paola Pardo contestó ahí. Gracias, Listo, gracias, efectivamente, Paola. sí. Listo, entonces creo que pues no tendríamos más preguntas. Nuevamente, Ligia, y pues a todas las personas que se encuentran el día de hoy, muchísimas Y gracias por una la pregunta participación. extra por ahí, la voy a contestar rápido porque es Ah, sencilla. Magda Aizaga, sí tienen que hacer el examen, no la carta, pero sí tienen que hacer el examen de egreso, como cualquier otro trabajador. Eso iba a decir, no solamente para los aprendices SENA, sino también para todo, o A sea, todo todos. tipo de vinculación, de acuerdo a la nueva normatividad. Así sea un contrato pequeño, lo ideal es que la persona cuando salga de la entidad salga con ese examen de egreso. También de ingreso y egreso de luz. Sí, 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 sí. contrato de en contrato de aprendizaje es obligatorio. listo. Gracias, Ligia. Gracias a todos. Nuevamente, Ligia, muchísimas gracias por siempre estar acompañándonos, por dar toda esta No, con gusto. información. Quedamos súper atentas a cualquier otra información que tengas adicional, cualquier cosa que llegue a cambiar en el proceso. Estamos aquí desde la universidad, obviamente, prestos para recibir la información y pues enviársela a las personas. Esta sesión será
enviada junto pues con lo que Ligia nos compartió en el transcurso de esta semana o a más tardar la próxima semana para que ustedes también tengan las memorias de la charla. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por la participación y nuevamente, Ligia, muchas gracias. Esperamos pues cualquier duda, inquietud, pues estamos a su disposición. Feliz tarde. Bueno, gracias. Chao a todos, chao a todas. Gracias, feliz día.